Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos ustedes. Qué bueno volver a estar una vez más disfrutando de estos tiempos preciosos que Dios nos da en su amor y en su misericordia. Ha sido unos tiempos realmente maravillosos de parte de nuestro Señor con cada una de nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias. Y tenemos una gratitud muy grande en nuestros corazones referente al Señor. Y recuerden que la gratitud lo que hace es, o lo que debe producir la gratitud en el corazón de cada uno de nosotros, es poder acercarnos cada momento más y más a los brazos y al corazón de nuestro Padre eterno y maravilloso. Un gran abrazo para todos ustedes, que el Dios Todopoderoso nos dé la alegría de poder estar disfrutando, de poder estar, siendo muy conscientes de estos tiempos que Dios nos está permitiendo cada vez que transmitimos, para que su palabra pueda hacer lo que realmente Dios desea hacer en cada uno de los corazones cuando su palabra es expuesta y cuando su palabra es predicada. Un gran abrazo para todas las familias allí, la iglesia que se reúne en casa. Que el Dios Todopoderoso nos dé la alegría de estar reunidos, de estar también preguntándole al Señor, no en la cosa del interrogante, de la incredulidad, sino de lo que nos da. Que el Señor nos dé cada vez más y más luz de lo que el Señor nos permite estar escuchando a nosotros en estas transmisiones, porque este es el deseo de Dios. Realmente en el Señor nosotros encontramos toda la fuente de la luz, de la revelación, y la invitación de nuestro buen Dios es que nosotros podamos estar pegados y conectados a su corazón precioso y maravilloso. Un gran abrazo nuevamente, saludo cordial para todos ustedes, sus casas, hogares, familias, seres queridos, y que estos tiempos nosotros los podamos valorar. Siempre se los he dicho en estas transmisiones, igualmente cuando nos reuníamos como congregación allí en nuestra congregación, que estas palabras, este consejo de Dios, nosotros lo podamos abrazar y que podamos proteger la palabra de nuestro Dios eterno en gloria en cada una de nuestras vidas. Muy bien, vamos a iniciar entonces este tiempo en un tiempo de oración. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Vamos a pedir a Dios que nos ayude, que nos dirija. Vamos a pedir al Señor que traiga luz y claridad a cada uno de nuestros corazones y a cada una de nuestras vidas por el Espíritu de su palabra. Entonces, ¿qué tal si usted allí donde se encuentra con su casa, con su familia, por unos minutos, por favor, por un tiempito corto, que Dios en su amor y en su misericordia nos permite, podamos nosotros asegurarnos que no haya nada ni nadie que nos vaya a separar a nosotros de este tiempo, ¿sí? Entonces, qué bueno que podamos ser muy conscientes, saber que se trata de Dios y que no haya nada ni nadie. Asegúrese de que lo saque a usted de lo que Dios quiere, de lo que Dios anhela en esta tarde, poder recibir desde su corazón para cada uno de nosotros. Muy bien, Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por todo tu cariño, Padre, por toda tu bondad y por toda tu fidelidad. Padre, aquí están nuestras vidas una vez más, Señor, abiertas a ti, nuestros corazones abiertos a ti. Hoy nos exponemos delante de tu presencia, buen Dios. Y hoy queremos pedirte, Señor, como siempre, que nos guíes. Hoy queremos pedirte como siempre que nos dirijas. Hoy queremos pedirte como siempre, Señor, que le hables a nuestros corazones desde la palabra, Señor Dios de los cielos. Que quites toda barrera, que quites todo impedimento, Señor, y que nos permitas entender y abrazar esta palabra, Señor, no con nuestra mente humana y con nuestra lógica, porque no podríamos disfrutarte. Danos la alegría de poder entenderte con el corazón, con nuestro hombre interior, con nuestro hombre espiritual, Señor. Todos los argumentos que se quieran levantar, Señor, por el poder de la palabra, por el espíritu de revelación, Señor Dios de los cielos, Padre. Que tú seas destruyendo en medio de cada uno de nosotros, Señor, todos ese tipo de argumentos, y que podamos, Dios eterno de la gloria, disfrutarte a ti como lo que tú eres, nuestro Padre, nuestro Rey eterno, nuestro Padre precioso y maravilloso. Padre, gracias por cada persona, por cada hogar, por cada familia, precioso Dios eterno de los cielos, las personitas que se están, Señor Dios de la gloria, Padre, uniendo, Señor, a esta transmisión. Bendito Padre celestial, ayúdanos por favor. Ayúdanos, bendito Dios eterno de los cielos, que esa paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Padre, llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones y a nuestros pensamientos. Gracias, Señor. Tráele quietud a nuestro corazón. Tráele, Señor, paz, consuelo, reposo a nuestros corazones, Padre.
para nosotros descansar en esos brazos gloriosos y sublimes. A ti damos toda la gloria, Señor, en esta tarde, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Rey eterno en gloria. Amén, Señor, amén y amén. Bueno, muy bien, iglesia hermosa del Señor. Entonces, una vez más, un abrazo caluroso para todas las personas que se están uniendo esta tarde a esta transmisión. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Números, capítulo número 23. Y vamos a estar viendo de ese capítulo 23 de Números, el verso número 19. Números 23, verso número 19. Para que estemos allí viendo algo interesante, como es toda la palabra de nuestro Señor. Muy bien. En Números 23, 19, el Señor dice en su maravillosa palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Quiero que me acompañe una vez más a ese versículo, por favor, 19 del capítulo 23 del libro de los Números. Dice así el Señor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La palabra de Dios está bendecida. Muy bien. Este texto, aunque usted no lo crea, muchas veces ha generado polémica en la mente y en el corazón, inclusive del mismo pueblo del Señor. ¿Cómo uno poder entender aspectos del corazón del Señor tan profundos y tan intensos? Palabras como estas que, a menos que Dios por su Espíritu nos guíe y nos dé la luz y la claridad que nosotros necesitamos al entender textos como estos y muchos más otros textos contenidos en la palabra del Señor, se necesita que un corazón pueda ser expuesto delante de la quietud, de la presencia del Dios Todopoderoso. Se necesita que el corazón pueda estar reposado en Dios para que por el Espíritu Santo el Señor nos vaya dando a nosotros la tranquilidad, la paz en el corazón, nos vaya dando a nosotros la seguridad y la confianza que cada uno de nosotros necesitamos en su bendita y maravillosa palabra. Muy bien. Hay aspectos del Señor muy interesantes que nosotros necesitamos comprender. Es verdad que Dios en su amor y en su misericordia ha hablado y ha hecho promesas extraordinarias para su pueblo, para sus hijos, para todos aquellos que han abrazado de parte del Señor lo que el Señor en su amor y en su bondad nos ha otorgado a nosotros en Cristo Jesús. Y eso es un regalo extraordinario del Señor. O sea, nosotros necesitamos una eternidad para seguirle dando gracias, para seguirle dándole honra a nuestro Dios eterno, a nuestro Padre precioso y maravilloso. Pero el hecho de que Dios muchas veces nos haya hecho a nosotros este tipo de promesas tan preciosas, tan gloriosas, tan extraordinarias, no hace que el corazón de Dios se amarre, en el sentido que si una persona no valora, no aprecia, no abraza, no tiene en alta estima y en alta honra y aprecio lo que Dios le ha hablado, lo que Dios le ha ofrecido, lo que Dios le ha entregado en Cristo Jesús, entonces vamos a estar viendo otros aspectos del corazón del Señor. Es cierto que Dios nos ama a nosotros. No hay nada ni nadie, escúchame esto por favor, no hay nada ni nadie que pueda alterar esto, porque esta fue una decisión del corazón del Señor por tu vida y por la mía en cuanto al amor. O sea, no hay nada que tú y yo podamos hacer para que Dios deje de amarnos a nosotros. Eso fue una decisión que el Padre en Cristo tomó. O sea, si hay algo real que el creyente necesita saber y los moradores de la tierra necesitan saber, es que Dios nos ama a nosotros. Y nos ama a tal punto que entregó a su Hijo y lo puso en una cruz por ti y por mí. Entonces Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por cada una de nuestras vidas. Lo que tú y yo merecíamos, el Padre, en uno de sus atributos gloriosos y extraordinarios, lo cargó sobre la humanidad de su Hijo Jesús. Esto ya nosotros lo hemos escuchado, ya lo sabemos, y el deseo de Dios es que esto pueda quedar
como un sello en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones, iglesia hermosa de Dios. Pero hay un atributo de Dios como es su justicia. Dios en su justicia, entonces quiere que nosotros entendamos y comprendamos que si hay cosas que nosotros violentamos de la palabra, que si hay aspectos que nosotros violentamos referente a lo que el Señor ha establecido para nuestras vidas, entonces su amor, el Señor no lo quita. Esa fue una decisión que Dios tomó por ti y tomó por mí. Amor eternamente, con amor eterno te he amado, dijo el Señor a través del profeta Jeremías, allá en el capítulo número 31, los primeros versículos. Con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué mi misericordia. Pero ese aspecto de la justicia, cuando Dios viene a traernos corrección, cuando Dios viene como Padre a regresarnos, a hacernos conscientes, a redarguirnos por el Espíritu de que hay cosas en nosotros que tienen que mejorar, que si nosotros, sabiendo ya las cosas que tenemos que cambiarlas y presentarlas delante del Señor, no lo hacemos, entonces vamos a estar enfrentando algo que es en el real en el corazón del Señor. Entonces está su amor, pero también está su justicia. En este versículo que nosotros leímos de Números, donde el Señor dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay cuadros en la palabra del Señor que nosotros necesitamos comprenderlo a la luz de su Espíritu. Y hay aspectos como en el libro de Génesis, en el capítulo número 6 y en el versículo número 6, y quisiera que me acompañara ya, por favor, por un instante, para irle dando claridad a la palabra, o que el Señor nos vaya trayendo claridad a nosotros por la palabra mejor. Génesis capítulo número 6 y versículo número 6. Muy bien, aquí está hablando el Señor acerca de la maldad en el corazón de los hombres. Y el Señor dice en el capítulo 6 de Génesis, versículo número 6, se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Qué tal esa palabra allí que está en la Escritura? Se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Muy bien. Si el texto con el que iniciamos nosotros de Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿por qué entonces el texto de Génesis capítulo 6, verso número 6 dice que el Señor se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y que le dolió su corazón? Bueno, muy bien. Esta palabra que aparece allí para arrepentirse, ¿sí? Digamos que el verbo en hebreo para esa palabra arrepentirse es la palabra nacham. Y nacham significa un suspiro profundo, intenso, suspirar profundamente y después de ese suspiro profundo experimentar dolor o experimentar un pesar. Cuando Dios dice en su palabra, allá en Génesis 6:6, que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre, esa palabra arrepentir no tiene que ver con que Dios se equivocó. Dios no se equivoca, iglesia. Escúcheme esto, por favor, porque esto es fundamental entenderlo. Dios no se equivoca y nunca se ha equivocado, y escúcheme, nunca se equivocará. Nunca. La palabra habla más bien de que el Señor siente dolor en su corazón, siente pesar en su corazón. El texto realmente lo que quiere decir es que el Señor hace un suspiro profundo y está viendo la corona de la creación, que es el hombre, está viendo cómo se está saliendo del diseño. Como el Señor dice en la palabra que los pensamientos del hombre eran de continuamente solo el mal al interior de sus vidas. Y el Señor, como Dios y como Padre, siente dolor. Cuando dices que se arrepintió, no está hablando de que Él se equivocó. Una vez más, Dios no se equivoca. Lo que está diciendo el Señor es que siente dolor al ver que el hombre está tomando decisiones sin consultarle al Padre.
que el hombre está sufriendo sobre la faz de la tierra porque es el hombre el que ha tomado ese tipo de decisiones sin consultarlas con el Señor. Es el hombre el que ha querido seguir su propia vida a sus propias expensas, sin contar con Dios. El único recuerdo que tienen de Dios es un recuerdo vago, es un recuerdo que tienen de la tradición, es un recuerdo que tienen de pronto con buen deseo, con buena intención en los corazones, pero que no ha sido vida, que no ha sido abierto, que no ha sido revelado por el Espíritu al interior de cada una de sus vidas. Por eso Dios siente dolor en su corazón. Es un suspiro profundo del corazón de ese ser, donde creo que muchas veces nosotros no pensamos en el dolor que Él siente. Porque déjame decirte que Dios dice en su palabra que el amor produce dolor. El amor duele, iglesia hermosa de Dios. Y si hay alguien que ha tenido que sentir dolor, sentir pesar, ha sido nuestro Dios. Si hay alguien que ha llorado a sus muertos, ha sido nuestro Dios. Pero déjeme decirle algo, iglesia hermosa del Señor. Dios quiere que nosotros entendamos que Dios no se equivoca, nunca se ha equivocado. Cuando dijo la palabra de que se arrepintió el Señor, lo que está diciendo la palabra realmente en el original es que Él sintió pesar. Porque el hombre se está moviendo sobre la tierra no como Dios quiso que se moviera, no conforme el deseo y el anhelo de Dios. Y por eso el hombre ahora, como está fuera de su esencia, fuera de su medio ambiente, fuera de Dios, el hombre tiene que sufrir. Y ahora el hombre, por ese tipo de decisión que ha tomado de no consultar al Señor, le ha tocado, perdóneme esta expresión, moler duro sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿qué está buscando Dios? Un corazón que se vuelva a Él. Que así como Dios siente ese dolor, ese pesar, haya un corazón que pueda sentir lo mismo a la hora de entender que toda su vida la ha caminado distante al corazón del Señor. Y ese debería de ser un ruego nuestro, que el Espíritu de Dios nos coloque ese ruego en el corazón para nosotros poderlo levantar a nuestro Señor. Señor, tú no te has equivocado, Señor, pero has sentido dolor en el corazón de ver que la corona de la creación, el hombre, de ver, Señor, que el ser que tú hiciste lo más parecido a ti, ha tomado decisiones sin consultarte a ti. Y aquí es donde quiero que usted centre toda su atención. Dios siempre ha querido lo mejor para ti. Dios siempre ha querido lo mejor para la humanidad, entiéndelo por favor. Pero cuando uno ve la humanidad, cómo toma decisiones sin consultarlas con Dios y quiere esperar buenos resultados, Dios es un Dios que nos ama, nos seguirá amando a nosotros, pero hay un aspecto de Dios que se llama su justicia. Entonces yo quiero que tú entiendas en esta tarde ese aspecto del corazón del Señor. Dios nunca, no habrá nada ni nadie que pueda quitar del corazón del Señor ese aspecto de ese amor por ti. No hay nada ni nadie, no hay nada que podamos hacer, escúchalo, para que Dios deje de amarnos a nosotros. Pero hay un aspecto poderoso en el corazón de Dios en sus atributos, que es su justicia. Cada vez que se quebranta una norma en lo natural, tú y yo lo sabemos, cuando se quebrantan normas en lo natural, sépalo o no, entiéndalo o no, conózcalo o no, vamos a tener que experimentar unas consecuencias. Muy bien, iglesia hermosa, yo quiero que pienses por un momento en el plano espiritual. Dios nos dijo a nosotros qué es lo que Él quiere. Dios nos ha hablado a nosotros estos días cuál es su propósito eterno. Dios nos ha dicho a nosotros qué es lo que Él realmente quiere ver en tu corazón y en mi corazón. Y nosotros, sabiendo lo que el Padre anhela y quiere, y no lo hacemos, déjame decirte, no podemos estar esperando los mejores resultados. Dios es Dios justo, Dios es Dios de justicia, nos ama, pero en su atributo Él es justo, su carácter es carácter santo, su carácter es un carácter de justicia, de equidad.
Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros podamos estar comprendiendo del corazón de Él. Entonces, cuando Dios le habló algo a alguien, a un pueblo, a una vida, a una ciudad, a una nación, a un hombre en particular, Dios desea que ese hombre entienda que los resultados serán óptimos, como el Señor planteó en su palabra, mientras la persona esté escuchando y obedeciendo el latir del corazón del Señor. Pero cuando la persona una y otra vez, reiterativamente, se va desconectando del Señor, va desobedeciendo al Señor, entonces es donde Dios dice en su palabra que Él siente dolor. Entonces te das cuenta qué es lo que el Señor está revelando en el libro de Números capítulo 23 verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Te das cuenta de estos interrogantes que están allí? Si Él dijo, nosotros entendemos que Él lo va a hacer. Si Él habló, nosotros entendemos que Él lo va a ejecutar. Pero déjame decirte, iglesia hermosa del Señor, que cuando Dios ve que los corazones no valoran, que los corazones no aprecian, que los corazones no protegen la palabra, la instrucción, el consejo del Señor, entonces no hay nada que pueda hacer que Dios, escúchame esto por favor, siendo quien es Él, Dios, no le podemos torcer el brazo para que Él haga y ejecute lo que Él dijo y lo que Él habló. Si no estamos pegados al Señor en obediencia, si no estamos aferrados al Señor, cumpliendo lo que su palabra nos dice a nosotros, cumpliendo lo que su palabra estableció para nuestras vidas, entonces el Señor quiere que tú y yo entendamos que Él entonces no se tiene que ligar a esa promesa, no tiene que cumplirla desde ese punto de vista. Escúchalo por favor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero cuando está viendo los continuos desprecios, los continuos desplantes de su pueblo, el continuo dolor que le causa a la humanidad, los corazones echándole la culpa a Dios una y otra vez, cuando una vida sabe cómo es que tiene que moverse sobre la tierra, pero no lo hace, no le consulta a Dios y empieza a hacer las cosas a su manera, entonces Dios no tiene por qué hacer las cosas y Dios no tiene por qué ejecutar lo que Él ha prometido. Y Dios sigue siendo Dios. ¿Te sigue amando? Te sigue amando. Pero recuerda, el carácter de Dios es justo. Él es justo. La justicia de Dios. Entonces quiero que me acompañes para que vayamos teniendo claridad sobre esto. Al primer libro de Samuel, capítulo número 2, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo número 2. Y vamos entendiendo allí aspectos importantes del corazón del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo número 2. Usted ya sabe todo el contexto de esto. Hay un sumo sacerdote llamado Elí. Están sus hijos Ofni y Finés como sacerdotes también para el templo, ministrando en la presencia del Señor. Y Dios les había dado una promesa grande a ellos y a toda su casa. Pero en algún momento de la vida de Elí se desconectó del Señor. Elí se apartó de los caminos de Dios. Elí siguió haciendo un montón de cosas, como ayer lo veíamos nosotros en las iglesias de Apocalipsis, pero habían perdido, no un sentimiento, sino al Señor. La voz de Dios ya no era lo más atractivo para ellos. La instrucción del Señor ya no era lo más codiciable para ellos. Y ellos siguieron viviendo sus vidas sin contar con Dios y sin preguntarle al Señor. Y este es el riesgo, mis amados, que se corre cuando uno va soltando la comunión íntima con Dios, la relación personal con el Señor. Llega un momento en nuestras vidas donde la conciencia se cauteriza y ya no nos importa medirnos si a Dios le agrada o si no le agrada. Si a Dios le gusta o no le gusta. No nos preguntamos qué pensará Dios, qué dice Dios en su palabra frente a la decisión que yo estoy a punto de tomar. ¿Te das cuenta que Dios lo que quiere es todo tu corazón?
¿Te das cuenta que Dios lo que quiere es una relación personal e íntima, profunda contigo y conmigo? Ahora vamos a ver entonces que el Señor, que le había prometido a toda la casa de Elí algo extraordinario, vamos a ver lo que sucedió. Entonces, en el capítulo número 2 del primer libro de Samuel, vamos a ver desde el versículo número 27, por favor. Y dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? O sea, Dios está diciendo: yo hice esto por amor a ustedes. Ustedes clamaron a mí, me dijeron, y yo lo hice. Versículo número 28. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Mira el verso 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Verso número 30. Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho. Miren otra vez la palabra allí, ¿sí? Él había dado una promesa, pero ahora, cuando la gente se salió de lo que él había hablado, cuando el Señor se dio cuenta en los corazones de Elí y de los sacerdotes que estaban allí, sus dos hijos Ofni, ahora el Señor envía a un profeta para que les hable referente a lo que está en el corazón del Señor. Y el Señor les dice en el verso 30: por tanto el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Esta fue una promesa de Dios para él, ¿sí? Una promesa. Pero ¿qué era lo que Dios quería que él entendiera? Y que tú y yo necesitamos entender: que esa promesa va ligada en la medida en que tú y yo estemos caminando conforme el deseo y el corazón de Dios. O sea, Dios hace esa promesa, pero la hará y la ejecutará siempre y cuando tú y yo caminemos como Él desea, caminemos como Él anhela. Él la cumplirá. Pero Él quiere que tú y yo entendamos que cuando hace una promesa, entonces no tiene que cumplirla y ejecutarla. No debería de hacerlo el Señor en su soberanía, mas sin embargo hay cuadros preciosos de Dios en su misericordia, en su grandeza, donde Dios quiere que nosotros entendamos que si nosotros no nos pegamos al corazón del Señor, el Señor no lo ata nada ni nadie para que cumpla lo que Él nos prometió a nosotros. Y esto es importante conocerlo porque se llama justicia de Dios. Recuerda, Él te sigue amando, no hay nada y nadie que quite eso. Pero en cuanto a la justicia de Dios, por eso se llama justicia de Dios. Si tú y yo no permanecemos puestos en Él, si tú y yo no estamos aferrados al corazón de Él, entonces ahora Dios va a tener que mostrar ese aspecto. Y aún ese aspecto que Dios muestra es por amor y por misericordia, para llamarnos la atención y retornar una vez más a Él. Pero cuando seguimos haciendo caso omiso de sus advertencias, cuando sabemos que lo que estamos haciendo es malo, que no le agrada a Dios, y seguimos con las mismas cosas, entonces Dios te sigue amando, pero hay un aspecto de Él que es su justicia. Dios, por su justicia y por amor a ti y a mí, tiene que orar. Y nosotros, qué bueno estuviéramos pegados y aferrados al corazón de Él. Qué bueno estuviéramos obedeciendo y atendiendo las demandas de su corazón y de su palabra. Ahora, quiero que piensen esto. Versículo número 30. Mira lo que el Señor está diciendo allí. En el versículo número 30 dice: por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho a tu casa y a la casa de tu padre, ¿sí?, que andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga. Entonces, ¿te acuerdas cómo fue que iniciamos? Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la palabra arrepentirse ahí, recuerda, no es que se equivocó, porque Dios no se equivoca. O sea, Dios no está diciendo, uy, la embarré, uy, me equivoqué. No, ese no es Dios, Dios no se equivoca. La palabra arrepentirse allí, recuerda que es nasham. O sea, es un suspiro profundo que Dios hace. Y después de ese suspiro, lo que experimenta Dios es dolor y pesar. O sea, recuerde en Génesis 6:6, Dios se arrepintió, dice, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero ya sabemos qué fue. No fue que él se equivocó, sino que él sintió dolor. ¿Cómo es posible que el hombre, que Dios lo ha creado para que manifieste la vida del Creador, ahora está pervirtiendo su camino y se está yendo por otra senda? Y lo mismo está sucediendo acá. ¿Cómo es posible que Dios le está dando un amor tan glorioso, gracia de Dios, a Elí y a su casa? Y ha prometido Dios, tu casa estará perpetuamente delante de mí. Pero cuando ellos se fueron distanciando, cuando ellos se fueron apartando, cuando ellos tomaron a Dios no con respeto, no sintieron temor reverente por el Señor, ahora, iglesia, escúchame, Dios siente dolor en su corazón de ver cómo el pueblo, cómo los seres humanos desprecian el amor, la invitación y malinterpretan el amor y la misericordia del Dios Todopoderoso. Dios te ama y Dios no le debe misericordia a nadie, mas sin embargo nos expresa misericordia día tras día. Pero hay algo, iglesia, que Él no va a permitir que se quebrante, y es su justicia preciosa, su justicia divina, su justicia maravillosa. Terminemos el versículo. El Señor sigue diciendo allí, dice, versículo 30, por tanto el Señor, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Te das cuenta qué fue lo que sucedió tanto en Génesis 6:6 como ahora en primer libro de Samuel, capítulo número 2, del 27 al verso número 30? Es lo mismo, desprecio. Escúchame, si hay algo que hace doler el corazón de Dios, es el desprecio abierto a su amor. Es el desprecio frío, es el desprecio intenso que los moradores de la tierra le hacemos al Dios Todopoderoso frente a un amor tan extraordinario, frente a un amor tan puro, tan santo, frente a una gracia tan sublime, frente a una invitación tan gloriosa como la que Dios constantemente a nosotros nos hace a través y por medio de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y esto es lo que el Padre quiere que nosotros entendamos, iglesia hermosa, para no seguir refutando contra Dios, para no seguir pensando que Dios se equivocó. Bueno, si Dios no se arrepiente, entonces ¿por qué dijo eso del hombre allá en los tiempos de Noé? ¿Por qué dijo esto de la casa de Elí y de sus hijos? Y ya saben que la palabra no es, para arrepentirse no es que él se equivocó, Dios no se equivoca. Dios siente un dolor en su corazón cuando ve que el ser humano, que es el ser que él ha creado lo más parecido a Dios, para que cumpla y desarrolle su propósito eterno sobre la tierra, se desvía, no valora, no aprecia y desprecia esta invitación. Dios siente dolor. Y la palabra arrepentirse que se usa para Dios es esa. Es Dios siente dolor y pesar de que si esa persona no vuelve otra vez al Señor y que Dios permite todo eso, Dios viene, Dios les manda a decir, mire, ustedes están mal, no sigan haciendo esto. Se llama amor de Dios, no tendría por qué hacerlo, mas sin embargo lo hace. Envía gente para que le hable a la gente, para que le predique a las personas. Envía colaboradores como el que usted tiene esta tarde frente a esta pantalla, para decirle con amor eterno, Dios nos ha amado, para decirte con amor de que vuelvas a los caminos del Señor, de que no sigas cuestionando a Dios, de que más bien le abras el corazón al Señor y abraces la obra preciosa de Cristo en la cruz del Calvario,
de que te puedas hacer uno con Él, de que entiendas con todo tu corazón que Dios quiere lo mejor para ti, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Desde este contexto, recuerda, y esto es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos, iglesia hermosa del Señor. Ahí hay otro hombre como Salomón, un hombre que Dios le da una gracia extraordinaria, un hombre especial del corazón del Señor. Pero igual sucedió en la vida de Salomón, y voy a detenerme ahí en la vida de Salomón en los minutos que nos hacen falta a nosotros. Y nos vamos a dar cuenta cuál fue el error, tanto del uno como del otro. Entonces, el error del hombre en Génesis 6, cuando el Señor está hablando acerca de Noé y más adelante de la construcción del arca, dijo el Señor en su palabra que Dios se arrepintió del hombre que había creado. Pero ya sabemos que el arrepentimiento no es que Él se equivocó, sino que Él sintió dolor de ver cómo el hombre está tomando sus propias decisiones, no está contando con Dios. Y el no estar contando con Dios y querer esperar que los resultados sean los mejores, eso es ilógico. Eso se llama dureza en el corazón. Se llama dureza en el corazón, iglesia. Ahora, en los tiempos de Elí y de sus hijos, lo mismo. El Señor da a entender que hubo un momento en que el hombre se desconectó de Dios. El hombre se salió de lo que Dios realmente quería. Entonces quiero que me acompañe por favor al primer libro de los Reyes, en el capítulo número 3, ahí más adelante, y vamos a darnos cuenta de la historia de un hombre llamado Salomón, que creo que para todos es muy familiar. Quiero decir, hemos conocido acerca de la historia de Salomón, pero cuando hablamos de Salomón, normalmente nos quedamos en las riquezas de Salomón, en la sabiduría de Salomón. Dios le había dicho a David, antes de su muerte, en su reinado, Dios le había dicho a él personalmente y por medio de los profetas de Natán, que él le iba a prometer en el trono de David, iba a tener siempre rey por siempre y para siempre. Y efectivamente Dios lo cumplió. Dios es grande. Pero llegaron una serie de reyes que quiero animarlo para que estudie estas historias tan preciosas del corazón del Señor, tan dolorosas también, para que tú entiendas que Dios siente dolor en su corazón cuando llama a vidas, llama a personas para que caminen basado en la palabra de Dios, y esas personas toman sus propias decisiones queriendo esperar los mejores resultados, y después, como no los tienen, le echan la culpa al Señor. Y Dios no tiene la culpa en esto, iglesia. Dios siempre ha querido lo mejor para ti, lo mejor para tu casa y lo mejor para tu familia. Pero Dios está queriéndonos hablar en esta tarde que no deberíamos de malinterpretar su amor y su misericordia. Es verdad que Dios nos ama, y es verdad que Dios, no debiéndole misericordia a nadie y manifestándola día tras día, el Señor tiene un aspecto y un atributo que es poderoso, y es su justicia. Y Dios no va a permitir que nada ni nadie quebrante esto. ¿Te das cuenta? Y más cuando se trata del pueblo del Señor. Entonces vamos a dar cuenta allí en el primer libro de Reyes, que Dios le había prometido a David antes de su muerte, que no faltaría absolutamente en el trono de Israel, no faltaría un descendiente de él allí. Pero miremos que ese tipo de promesas, ¿sí?, Dios de alguna manera las condicionó. No faltará nadie allí, pero si tú haces esto, si tú permaneces en la palabra y en los mandatos del Señor. Entonces te das cuenta que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, ya sabes, Dios no se equivoca. Lo que pasa es que Dios va viendo lo que va entrando en tu corazón y en el mío. Dios va viendo que ya no estamos consultándolo a Él. Dios va viendo que ya nos convertimos en gente profesional. Ya si oramos, listo, si no oramos, pues también. Mis amados, Dios desea este tiempo, hombres y mujeres, familias enteras, puestas en su palabra, direccionadas por su palabra, instruidas por el Espíritu de la palabra del Señor. En el primer libro de Reyes, capítulo número 3,
en el verso número 3 en adelante, si usted leyera los primeros dos versículos, el 1 y el 2, se da cuenta que Salomón se casó con la hija de Faraón. Ahora, de entrada, solamente de entrada, tú sabes que el Señor le había dado orden a Israel de que no emparentara con nadie diferente de su propio pueblo. Entonces, de entrada, Salomón ya ha hecho algo que no era conforme el corazón del Señor. Entonces se casa con la hija de Faraón. Ya ese matrimonio ya estaba ahí. Verso número 3 del primer libro de Reyes 3. Mas Salomón amó al Señor, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón. Por favor, quiero que hagas un par, un momento con esta expresión. Se le apareció el mismísimo Dios. No envió a un ángel, no envió a nadie más. El Dios Todopoderoso se le apareció. Se le apareció en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Imagínate esa propuesta de Dios. Imagínate ese pedido. Si el Señor nos hiciera ese pedido a nosotros, ¿qué le pedirías tú? Si el Señor se apareciera como se apareció a Salomón en sueños y te dijera: pídeme lo que quieras que te dé, ¿qué le pedirías tú? Ahora recuerda, el Señor ayer lo hablaba. Salomón sacrificaba todos estos bueyes allí, todas estas ofrendas, las sacrificaba, estos holocaustos. Pero hay cosas que pueden estar en la iglesia buenas, pero si el Señor no está, entonces no hay garantía de que el Señor tenga que cumplir lo que Él una vez me prometió. Recuerda que cuando Dios trata con su pueblo, lo trata a la luz de su propósito eterno, no de lo bueno que yo haga, porque ahí es donde están las cosas que nosotros muchas veces cargamos. Pero ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy bueno? ¿Pero por qué le pasó esto a esta persona si esa persona era un ángel del Señor? Mis amados, porque cuando Dios trata con su iglesia, no trata a la luz de lo útiles que somos, sino de su propósito eterno. ¿Cuánta vida de Cristo hay en cada uno de nosotros? Y esto que le estoy diciendo debería de traerle paz a nuestros corazones, para que ya no sigamos con eso atormentándonos. Pero si yo soy bueno, pero si esa persona es buena, ¿por qué le está pasando cosas malas? No podemos medir a Dios así. Entonces mire lo que está sucediendo acá. Vamos a seguir leyendo el versículo número 6. Dice: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Mire lo que está diciendo David de Salomón, de su padre David. Dice: y tú has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. O sea, ¿qué está haciendo Dios? Está cumpliendo lo que Él ha prometido. O sea, Dios es grande y precioso. Dios lo que promete lo cumple. Pero vamos a seguir viendo. Verso 7. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y otro día quisiera hablar de lo que significa eso de ni entrar ni salir. ¿A qué es lo que el Señor hace alusión con esto? Pero dice el verso 8: y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dice la palabra que agradó delante del Señor que Salomón hubiese pedido esto. Muy bien, tú sigues estudiando esto en tu casa. Ahí está Salomón, se acerca al Señor. El Señor en sueño le dice: pide lo que quieras. Y pues esto. Y Salomón le empieza a decir al Señor
en eso que está teniendo con Dios, a recordarle lo de su padre David y cómo Dios ha sido bueno y ha cumplido. Y le está diciendo, ¿por qué no me das sabiduría para poder gobernar este pueblo? Y el Señor dice que le agradó lo que Salomón le había pedido, ¿sí? Que él pudiera discernir entre lo bueno y lo malo. Muy bien. Tú sigues estudiando esta historia, además tan interesante que es, y te das cuenta, te dije que en los primeros 2 versículos del primer libro de Reyes capítulo 3, Salomón ha hecho algo de entrada que no era lo que Dios había querido. ¿Qué era? Que Dios había dado una orden de que su pueblo no emparentara con mujeres extranjeras. Ahora de entrada él está allí, pero dejemos o pensemos que listo, la cosa está ahí. Él es el esposo de la hija de un faraón. Ahora Dios le concede a Salomón la sabiduría, pero no hay un cuadro en la palabra donde Salomón se haya detenido a pensar, con esta sabiduría que Dios me ha dado, hoy yo entiendo que no pude haber hecho lo que hice, haberme casado con una mujer extranjera, pero eso no aparece en la palabra por ningún lado. No fue lo que recapacitó Salomón, mas sin embargo empieza a construir no solamente el templo, sino la casa real. Y ya sabemos de todo lo que este hombre llena esa casa. Entonces, en esa primera instancia, Dios se le manifestó. Y pasa un tiempo, iglesia, ¿sí? Y es lo que muchas veces no nos damos cuenta, porque como vemos que todo está bien, vemos que las cosas suceden, vemos que nada malo nos pasa, solamente nosotros levantamos la mano contra Dios cuando ya no nos siguen saliendo las cosas bien. Y Dios tiene que hacer pares en nuestras vidas. Dios tiene que muchas veces colocarnos a nosotros, perdóneme esta expresión, un tate quieto, para nosotros poder entender lo que Dios quiere con nosotros. Y en el capítulo número 9 del primer libro de Reyes, quiero que vaya allá por favor, Dios hace un pacto, el pacto de Dios con Salomón. Pero en ese pacto, mira lo que sucede. Y quiero que estés muy atento porque estamos terminando. En el capítulo 9, el Señor dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del Señor y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, el Señor apareció a Salomón la segunda vez, miren esto, como le había aparecido en Gabaón. O sea, el Señor está diciendo que se le apareció una segunda vez como se le había aparecido allá en el primer libro de Reyes capítulo 3, que ya lo vimos nosotros. Cuando el Señor le preguntó, le dijo, pídeme lo que quieras. Y ya sabemos qué fue lo que Salomón pidió, y después el Señor le añadió riquezas a Salomón. Muy bien, verso número 3. Le dijo el Señor, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Verso 4. Y si tú anduvieres delante de mí, mire lo que le está diciendo, como anduvo tu padre David, mire lo que le está diciendo allí, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Es lo que el Señor le dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel. ¿Hasta cuándo? Dice, para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Pero mire lo que le dice en el versículo número 6. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que yo he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. ¿Te das cuenta? ¿Se equivocó Dios con la promesa que había hecho a David? No, no se equivocó, porque Dios no se equivoca. Dios se arrepintió. ¿Por qué? Porque sintió dolor en su corazón. ¿De qué siente dolor? De que la gente, ¿sí?, tome
el amor y la misericordia de Dios para malinterpretarla, para malentenderla y para justificar la maldad que está en el corazón, para malinterpretar esas cosas que están allí, que le duelen tanto al corazón del Señor. Y esto es lo que Dios le está diciendo a Salomón. Le está diciendo: yo santifiqué esta casa, pero si no andan delante de mí, la casa que yo santifiqué, dice, la voy a echar de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán para todos los pueblos. Verso 8. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará, se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? ¿Qué es lo que pregunta la gente? Pero si esta gente es buena, ¿pero por qué le pasa estas cosas a esta gente? Si esta gente está ahí con el Señor. Pero si yo no permanezco en Dios, Dios no tiene por qué comprometerse con lo que Él una vez prometió cuando yo me aparté de Él, cuando yo lo tengo en poca estima, cuando no siento respeto por lo santo, ni siento respeto por Él, ni siento admiración por Él. Y eso es lo que Dios está dando aquí a conocer. Verso número 9 dice: y dirán, por cuanto dejaron al Señor su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron, y dice, y los sirvieron, por eso ha traído el Señor sobre ellos todo este mal. ¿Te das cuenta entonces? Y esto es lo que el Señor habla. Allá en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ya lo entendimos hoy. Esa palabra arrepentirse no quiere decir que Dios se equivoca. Esa palabra arrepentirse es que Dios siente un dolor en su corazón de ver cómo el ser humano sufre porque le pone su corazón a lo que no es real, comparándolo con Dios. Sufre porque no se ha dado cuenta, no ha querido entender que es muy complicado, que mientras esté distante de Dios, que mientras no haga del Señor el centro de su vida, la razón de ser de su vida, va a ser muy complicado. Ahora tú dirás: bueno, pero hay gente que camina delante del Señor y sigue sufriendo. Bueno, pero déjame decirte, ese es un dolor y un sufrimiento con esperanza. Ese es un desierto con esperanza. Porque cuando yo mismo voy al desierto, porque no le pedí consentimiento a Dios ni dirección a Dios, ahí vamos a tener que moler. Pero cuando hay un desierto donde Dios es el que Él mismo nos introduce, en ese desierto vamos a estar viendo y contemplando la gloria, la grandeza, la misericordia, la provisión y el sustento de Dios. Dios es grande, Dios no se equivoca, iglesia hermosa del Señor. Pero tenemos que mirar nuestros corazones. Y usted sigue viendo la vida de Salomón, y quiero que vaya al capítulo número 11 del primer libro de Reyes. Y habla acerca de la apostasía de Salomón. Apostasía quiere decir cayó del fundamento. ¿Se acuerdan Génesis 6:6? ¿Por qué Dios se arrepintió? Porque vio que el hombre que ha creado a su imagen y a su semejanza, para que él vaya y manifieste a Dios, ahora ha dejado de estar en comunión con Dios y ha caído del fundamento. ¿Qué le pasó a Elí? Allá en primer libro de Samuel capítulo 2. Y a sus hijos cayeron del fundamento, no siguieron relacionándose con Dios. ¿Qué le pasó a Salomón? Bueno, ahí está. Lo mismo. Pero si Dios había prometido algo tan grande, bueno, muy bien. Pero Dios no tiene por qué cumplirnos a nosotros cuando nosotros nos apartamos del fundamento, cuando nosotros nos caemos de ese fundamento, porque así lo quisimos, porque no seguimos contando con Dios, porque Dios ya no tiene peso en mi corazón, porque otras cosas han ganado espacio en mi corazón. Mire lo que sucedió en el primer libro de Reyes capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres, ¿qué dice? Extranjeras. Le hago una pregunta. ¿Sabía Salomón, como miembro del pueblo de Dios, que Dios había ordenado que no se relacionaran con gente extranjera? Bueno, usted vio en el capítulo 3, antes de pedirle sabiduría al Señor, se casó con la hija de Faraón. Pero eso no solamente fue eso, ahora tiene sabiduría de Dios. Y mira lo que el Señor dice. Dice que amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras.
a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Esos fueron pueblos que eran enemigos de Dios, que nada tenían que ver con Dios. A esas, dice el Señor en su palabra, verso 2, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Quiero que piensen eso. Él ya sabía esto. Y a esas mujeres se aferró Salomón. ¿Sí? Dice, a estas se juntó Salomón con amor. Verso 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Mira lo que dice. ¿Sí? Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón, mira lo que dice, su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Y mira lo que dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor. Dice, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido. Mire cómo dice, 2 veces. Y dijo el Señor a Salomón, verso 10, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que el Señor le había mandado. ¿Te das cuenta, iglesia hermosa de Dios? El problema está en Dios. ¿Dios es malo? ¿Dios es injusto? No, Dios es justo. En Dios no hay injusticia. ¿Se equivoca Dios? No, Dios siente dolor. Se arrepiente, pero no porque se haya equivocado, sino el dolor que siente en su corazón de ver que frente a algo tan maravilloso, frente a un amor que el Señor derrama, frente a algo tan extraordinario, los moradores de la tierra responden con indiferencia. Entonces tiene que cumplir Dios su promesa cuando nosotros nos distanciamos de Él, cuando nosotros no lo valoramos, no lo honramos, no sentimos respeto por Él. No tiene que hacerlo, iglesia. ¿Te das cuenta? Cuando tú lees el libro de Deuteronomio en el capítulo 17, para que lo estudies en tu casa, te darás cuenta que habían unas normas a los que se levantaban como reyes de Israel. Y dentro de esas normas el Señor había dicho, no tendrás para sí muchas mujeres. Le hago una pregunta, ¿cuántas tuvo Salomón? El Señor le dijo a los reyes, a los que iban a ser reyes, dice, no le enseñarás a tu gente el camino a Egipto. Le hago una pregunta, ¿qué hizo Salomón con los suyos? El Señor le había dicho a los reyes, no tendrás para sí mucha plata, ni mucho oro, ni muchos carros. ¿Qué tuvo Salomón? ¿Te das cuenta, iglesia? Salomón hizo correctamente lo que no tenía que hacer. Y después quiere buenos resultados. Por favor, si no nos arrepentimos nosotros, si no sentimos dolor en el corazón como el que siente Dios cuando ve que nosotros nos apartamos de Él, si nosotros no sentimos dolor en el corazón de ver que hemos despreciado la invitación de Dios, que le hemos causado dolor al corazón del Señor, va a ser muy complicado que nosotros retornemos a Él. Dios quiere ver es un corazón humillado delante de Él, contrito y humillado. Recuerden, Dios no lo va a despreciar. Dios quiere ver corazones rendidos delante de Él, iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿ya entiendes Números 23:19? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ya sabes, la palabra arrepentirse es, ya sabes lo que quiere decir. Es que Él sintió un dolor en su corazón. La palabra allí no quiere decir que Dios se equivocó. Dios no se equivoca.
Dios sigue contigo, Dios sigue contigo, diciéndote yo te amo, no hay nada que cambie esto. Pero cuando se trata de la justicia de Dios, Dios nos va a mostrar a nosotros que no se casa con la promesa que nos hizo, que está condicionada a si tú y yo caminamos fielmente en su palabra. Si tú y yo nos rendimos fielmente a su palabra, la decisión es tuya y la decisión es mía. ¿Te das cuenta? Pero quiero decirte esta tarde que Dios no es malo y que no hay injusticia en Dios, porque la injusticia es un quebranto, una alteración, un violentar la justicia, y Dios no violenta eso. Pero como Dios es amor, siente dolor, y en ese dolor tiene que corregir, en ese dolor tiene que permitir circunstancias, y no lo hace por odio, porque Él no odia, lo hace para atraernos una vez más hasta el corazón de Él. ¿Te das cuenta? Dios, lo que nos ha prometido a nosotros en Cristo Jesús, sus promesas en Él todas son sí, son amén. No lo olvides, mis amados. Pero Dios quiere que tú y yo caminemos firmes en Él, puestos en Él, en todo tiempo y en todo momento. Que esta palabra haya cabida en nuestros corazones. Que Dios nos dé la alegría de entender que todas estas personas que hoy vimos, o estos pasajes que hoy vimos en la palabra del Señor, todo lo que sucedió fue porque la gente se desconectó, la gente despreció, la gente empezó a hacer lo que Dios les había dicho que no hicieran. La gente tuvo en poco la palabra de Dios, como hay mucha gente en el mundo entero que tiene en poco esta palabra, porque donde la honráramos, entonces haríamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Adoraríamos al único que se lo merece y no estaríamos inclinándonos frente a ídolos, a imágenes y a otros seres, porque Dios dice en su palabra que Él es el único digno de adorar, el único digno de exaltar, al único a quien podemos venir y rendirnos en admiración, en respeto. ¿Te das cuenta? Y el deseo de Dios es que nosotros valoremos esto, que nosotros lo apreciamos. Que este sea un tiempo, iglesia, donde volvamos el corazón al Señor. Que este sea un tiempo donde entendamos, Dios no se equivoca, pero siente dolor de ver cómo nosotros sufrimos, porque muchas veces queremos buenos resultados tomando malas decisiones, porque tomamos decisiones sin consultar a Dios. Pero cuando queremos los resultados o estamos mal, ahí sí queremos que Dios nos saque. Por favor, iglesia, Dios se merece todo nuestro respeto. Dios se merece tu respeto y el mío. No podemos tratar a Dios así. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso, una cosa es ese amor y está la otra parte, que es su justicia. No habrá nada ni nadie, no habrá nada que tú puedas hacer para que Dios deje de amarte. Ya tomó una decisión. Pero está la justicia de Dios. Y Dios no va a permitir que su pueblo ni nadie la violente. Y a menos que nos arrepintamos delante de Dios, a menos que le abramos el corazón al Señor, que reconozcamos que hemos dolido el corazón de Dios, para que Dios nos ayude, para que Dios nos abrace y para que Dios nos enseñe cómo es que tenemos que hacerlo. Fuimos creados por Él y para Él, para expresarlo y manifestarlo. Por eso, si estamos haciendo otra cosa, si estamos tomando decisiones fuera de Dios, ¿por qué crees que tienes que esperar los mejores resultados? Si Dios no tiene peso para mí, ¿por qué pensamos que Dios nos tiene que ayudar a nosotros? Entonces, que Dios nos ayude a no malinterpretar esto de Dios tan precioso y tan maravilloso. Que esta sea una palabra que la podamos abrazar, que la podamos dejar que llegue al corazón y que podamos disfrutar en ese Dios glorioso y en ese Dios maravilloso. Padre, quiero darte muchas gracias a ti en esta tarde, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Padre, gracias por tu amor, por tu cariño, por tu bondad y por tu fidelidad.
por llamarnos a formar parte del corazón tuyo, Señor, y por una invitación tan preciosa, tan gloriosa y tan extraordinaria. Hoy queremos pedirte perdón. Perdónanos por la dureza de nuestro corazón. Perdónanos por malinterpretar tu amor. Perdónanos por no entender tu justicia. Perdónanos por malinterpretar tus misericordias, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, por favor. Ayúdanos a saber que se trata de ti. Ayúdanos, Señor, a comprender, precioso Dios, que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Pero hoy nos has hablado y nos has enseñado de qué es lo que se trata. El arrepentirse tuyo no quiere decir, Señor, que tú te equivocas. El arrepentirse tuyo tiene que ver, Señor, con que tú sientes un dolor en tu corazón muy profundo al ver lo que el hombre hace por su propia cuenta, por su propia voluntad, y al final quiere esperar buenos resultados. Por favor, perdónanos por tratarte de manera tan dura, tan mezquina y tan fría, Señor, tan impersonal. Perdónanos, por favor, y ayúdanos a honrar, ayúdanos a valorar tu palabra, ayúdanos a ser guiados por tu palabra, ayúdanos a ser dirigidos por tu palabra, Señor. Enséñanos a apreciar, enséñanos a abrazar la palabra, enséñanos a caminar a la luz de la palabra, Señor, bajo la sombra de tu abrigo, de tu presencia, instruidos y guiados por la palabra. Vuélvenos, Señor, a ti, por favor, y perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por pensar que tú tienes la culpa, Señor, de todo el desenfreno que le ha acontecido a la tierra, Padre. Perdónanos, Señor, por echarte la culpa a ti, Señor, frente a las cosas que pasan en el mundo entero. Perdónanos, por favor. No tomes en cuenta nuestras palabras fuertes a ti. No tomes en cuenta nuestros desprecios, por favor, y ayúdanos. Vuélvenos a ti y nosotros nos volveremos. Ten misericordia, Señor. Nos arrepentimos de tratarte tan fuerte. Nos arrepentimos de tratarte tan duro. Nos arrepentimos de malinterpretar tu amor, tus misericordias, Señor Dios de la gloria. Perdónanos, por favor. Perdónanos por no pasar tiempos contigo. Perdónanos, Señor, por tratarte tan duro, Padre eterno de la gloria. Perdónanos, Señor, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor Dios eterno de los cielos, por considerarte a ti, Señor precioso Dios de la gloria, como el culpable de todo lo que pasa en la tierra. Perdónanos. Hemos sido nosotros los culpables, Señor. Hemos sido nosotros los duros del corazón. Hemos sido nosotros los que te despreciamos abiertamente. Hemos sido nosotros, Señor, los que le hemos traído dolor a tu corazón. Los que hemos querido acomodar la palabra a nuestras cosas perversas, Señor Dios de la gloria. Hemos sido nosotros, Señor Padre, los que hemos tenido cosas en el corazón, precioso Padre celestial, Señor. Hemos sido nosotros, buen Dios. Perdónanos, por favor. Perdona la dureza de nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor, porque estamos más puestos para que respondas interrogantes, pero no queremos nada contigo, Dios eterno de la gloria, Señor, oh Padre celestial. Perdónanos, por favor. Perdónanos por tratarte así, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, precioso Dios, por pensar que te has equivocado, Señor, con las cosas que han pasado, Padre. Perdónanos, Señor, porque hemos pensado que te has equivocado, que nosotros no nos merecíamos esto, Señor Dios de los cielos, Padre, Dios mío. Perdónanos, Señor. Señor, tú cuando tratas a la iglesia, la tratas a la luz de tu propósito eterno, Señor. No de lo bueno que somos, Padre. No de las cosas que hacemos, Señor. Bendito Dios de los cielos. Por eso hemos tenido que sentir tanto dolor, Señor. Porque te malinterpretamos, porque te malentendemos. Pero, Padre, hoy abogamos a tus muchas misericordias. Hoy te pedimos perdón. Hoy suplicamos tu misericordia. Hoy nos volvemos a ti, Padre. Hoy pedimos tu favor, Señor Dios eterno de los cielos. Perdónanos por tratarte tan duro, Señor. Perdónanos, Padre, por tratarte de manera tan fría. Oh Dios eterno de los cielos, perdónanos, Señor, porque en verdad no nos pagas conforme a nuestras iniquidades, Señor. Porque de ser así, Padre, ninguno de nosotros estaríamos, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias
por este día, esta tarde y esta noche de misericordia, Señor. Y ayúdanos, Padre, a entender que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Señor. Bendito Dios, tú no te has equivocado, Padre. No te has equivocado, pero has sentido dolor en el corazón de ver hombres y mujeres, Señor, de ver naciones enteras, Señor, bendito Dios, que están en contra tuya, gobiernos que están en contra tuya, Señor, pero quieren los mejores resultados. Perdónanos, Padre, a nosotros como iglesia, que no te consultamos, que no nos relacionamos contigo, pero queremos que todo nos salga bien, Señor. Por favor, perdónanos y ayúdanos, Señor. Y extiende, Señor, esos brazos gloriosos tuyos, Padre, en favor de nosotros, bendito Dios. Y haznos regresar a ti, haznos retornar al corazón tuyo, Padre, para disfrutar de estos tiempos, para disfrutar de estos momentos. Bendito Dios omnipotente, ayúdanos, bendito Padre celestial. Te lo pedimos a ti en esta tarde, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra haya cabida en nuestros corazones, que esta palabra la podamos abrazar cada uno de nosotros, que esta palabra baje de nuestra mente y que se quede firme, graficada al interior de nuestras vidas. Dios nos ama, pero Dios es justo. Dios es justo. Dios, iglesia, Dios no se equivoca, pero siente dolor en su corazón de ver que teniéndolo todo nosotros en Cristo Jesús, vivamos como si no lo tuviéramos. Dios siente dolor en su corazón cuando ve que todo lo tenemos, la provisión del Padre, mas sin embargo seguimos con nuestras congojas, seguimos con nuestras cosas allí queriendo buscar un culpable. Escúcheme, por favor, si conociéramos quién es ese ser, si conociéramos realmente de quién se trata, estaríamos rendidos frente a su amor. Y lo que nos ha causado tanto dolor en el corazón, Él así lo quitaría de nosotros, lo quitaría de raíz de en medio de nosotros. Pero nosotros necesitamos es conocerlo, necesitamos venir y abrirle el corazón a ese ser. Necesitamos pedir su guía, su dirección. Que Dios nos ayude a estar firmes para que veamos cómo cumple el Señor en ti y en mí lo que Él ha prometido en Cristo Jesús. Bendiciones, bendiciones, bendiciones todas en Cristo Jesús para tu vida, para tu casa, para tu familia. Bendiciones para todas las madres. Bendiciones para todos ustedes. Lo mejor de Dios para sus vidas, mamás. Que Dios las fortalezca, que Dios las llene de sabiduría de lo alto, que Dios las llene de amor por la presencia del Dios Todopoderoso, que quite toda la tristeza, que quite todo el dolor que pueda existir, la amargura, y que los corazones de cada madre sean llenas con la vida y el poder de la presencia del Dios Todopoderoso. Que Dios las levante día tras día, que Dios las anime día tras día, que Dios les haga entender que ustedes son valiosas en el corazón del Señor. Que el Señor quite todo vestigio de amargura, todo vestigio de pensar que somos las víctimas. Que Dios las levante, mujeres, porque Dios las ha llamado para cosas gloriosas, para cosas extraordinarias sobre la faz de la tierra. Que Dios quite esas impresiones de conmiseración. Dios no se ha equivocado, mamá. Dios no se ha equivocado, mujer. Tú vales mucho para Dios, pero es necesario que me exponga delante de Él. Es necesario permitirle a Él que Él sane nuestros corazones, que Él nos llene con su vida y con su presencia. Bendiciones para todas, mamá. Bendiciones en Cristo Jesús para sus casas, para sus familias, para todos ustedes. Bendiciones, y que tengan un resto de fin de semana glorioso en Cristo Jesús. Que disfrutemos, que valoremos, que honremos la grandeza de Dios, que honremos el poder, el amor y la aceptación de nuestro Dios. Dios no se ha equivocado. Dios no se ha equivocado contigo. Dios no se ha equivocado. No se ha equivocado. Él quiere que volvamos a Él. Él quiere que retornemos a Él. Él quiere que nos expongamos delante de Él. Él quiere que tú entiendas el por qué y el para qué permitió lo que ha permitido. Él no se ha equivocado con el dolor que Él sabe que tú sientes, sino que vayas a Él, que te expongas, que no vayas con reclamos,
ni con altanería, sino con un corazón humillado, con un corazón rendido delante de Él, con un corazón humilde, para que experimentes el refrigerio divino, el refrigerio del Dios Todopoderoso, la grandeza de un Padre tan glorioso como nuestro Padre, de un Padre tan maravilloso como nuestro Padre. A ti no te hace falta nada. El Padre lo hizo todo para que estés completo en el Señor. Si sufres, es porque tú quieres. Si sufres, si tienes reclamos, es porque tú quieres. El Padre te anhela, el Padre te desea, el Padre quiere que tú vayas delante de Él. Él te hará entender el por qué y el para qué. Vales mucho para Dios, eres importante en el corazón de Dios. Dios te ama, eternamente te ama, pero Dios es justo. Él es justo, Él es justo. Iglesia hermosa de Dios, que la palabra del Señor se quede como un sello en el corazón, que nosotros vivamos acorde a su palabra, que Él nos enseñe, que Él nos ayude a cada uno de nosotros, que volvamos el corazón a Él, que rindamos nuestras vidas a Él. Bendiciones para todos, bendiciones, bendiciones en Cristo Jesús, bendiciones, que valoremos esta palabra, que no la tengamos en poco, apreciemos. El Padre lo dio todo y Él no quiere verte a ti y a mí viviendo como si no lo hubiéramos recibido. Lo tienes todo de parte de Dios, para que vivas una vida extraordinaria, una vida totalmente, que la disfrutes en el Señor, que te goces en el Señor, que te refugies en el Señor. Padre, gracias por cada vida, por cada hogar, por cada familia, oh Dios eterno de los cielos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos, bendiciones. Que tengan un excelente resto de tarde y de noche. Bendiciones, mamás. Feliz día para ustedes, feliz día. Bendiciones para todos ustedes, bendiciones en Cristo Jesús.